Capítulo 243. País cerrado, ojos y espera. Narración POF. Enel se sintió decepcionado mientras se alejaba del taller de Lobit. Su conversación sobre el arma antigua fue breve, pero Enel aún así aprendió lo que quería saber de ella. No había forma de sacar a Plutón de Wano mientras el país todavía tenía sus fronteras cerradas. La única manera factible era si se abriría por la fuerza las fronteras del país, o el país mismo. Ambas eran opciones que a Enel no le gustaban especialmente. La gente de Wano ya había sufrido suficiente, no necesitaban que un reclutador de guerra loco destrozara su tierra para sacar una superarma antigua que estaba enterrada bajo sus pies. Tal vez pueda convencer al futuro shogun de que abra las fronteras a Wano. Momonosuke aún es joven, dudo que sea tan difícil llegar a un acuerdo con él. El emperador suspiró mientras se alejaba de la aldea Amigasa. Su mano descansaba dentro de su kimono amarillo abierto mientras su máscara brillaba bajo la luz de la luna. Los días irían y vendrían. Cuanto más cambiaban las cosas, más permanecían igual. Jejeje. Escuché que malvados esos en la aldea Amigasa lograron conseguir algo de comida. Apuesto a que los bastardos que asaltaron nuestros suministros de alimentos están entre ellos. Enel suspira al escuchar un grupo alborotado en el bosque delante de él. Alrededor de 20 piratas bestia de diferentes tamaños y géneros parecían estar tramando algo bastante vil. Al menos 5 de ellos tenían algunas características animales, una clara señal de que todos eran consumidores de frutas del diablo artificiales. Eran los llamados gifters, personas que conservaban las características animales después de comer las frutas artificiales del diablo, a veces defectuosas, con las que les alimentaban. Supuestamente eran las élites del deslucido ejército de Kaido. Los demás parecían estar de muy buen humor, lo que hizo creer a Enel que eran placeres. Los colocadores eran esencialmente soldados de infantería normal que habían comido frutas Smile y no habían logrado adquirir ninguna característica animal. Fracasos, en cierto sentido. La espalda de Enel descansaba sobre el árbol mientras los escuchaba desde una distancia segura. Rápidamente quedó bastante claro que su misión era investigar las recientes incursiones que ocurrieron en algunos de sus campamentos en todo Wano. Eran solo uno de muchos grupos de búsqueda. Supongo que los hombres de Kaido no se quedarán completamente quietos y nos dejarán hacer lo nuestro en su territorio, ¿eh? Parecía que los asociados de Enel, Garp, Zephyr, Shiki y Bonney estaban realizando redadas de manera similar a él. Bueno, al menos recibió mi mensaje, incluso si aún así decidió ignorarlo en algunos aspectos. Enel les había pedido específicamente a todos que no llamaran demasiado la atención. Por supuesto, quería que ayudaran a las aldeas cercanas si era posible, pero parecía que la única forma de hacerlo era irrumpir en los campamentos de los piratas bestia, darles una paliza y robarles sus armas y alimentos. Una vez más, no era más que un vendaje en la arteria sangrante, que era el estado actual de las cosas de Wano. Pero ahora que todo estaba encajando, la gente de Wano solo tuvo que sangrar un poco más antes de poder finalmente cerrar sus heridas. Pero antes de eso, intentemos disminuir el sangrado tanto como podamos. Los ojos de Enel se entrecerraron debajo de su máscara mientras lentamente se giraba hacia el pequeño grupo de piratas, una sonrisa apareció en su rostro mientras caminaba hacia ellos de la misma manera casual. ¿Quién diablos está ahí? Los piratas bestia fueron alertados de inmediato, uno de los gifters reaccionó sacando su arma, un sable largo. Los demás hicieron lo mismo mientras Enel inclinaba su rostro enmascarado. Oh, no soy más que un espíritu de zorro errante, un amable humano. La voz de Enel sonó desconcertante para los piratas bestia, imponente pero también fugaz. Les temblaban las manos sobre las armas, pero se negaron a dejarse intimidar por algún bicho raro enmascarado en un bosque. Déjate de tonterías. Di tu nombre y propósito de inmediato. Uno de los Pleasurers habló entre risas. TSK, no te molestes en hablar con él, claramente sospecha, detengámoslo. Uno de los hombres habló y sacó una gran masa. Inmediatamente, se movieron y rodearon al emperador enmascarado. Ahora, la violencia no es necesaria, ¿verdad? Podemos ser civilizados, como seres humanos adecuados. Aunque, todos ustedes parecen más animales. Enel levantó los brazos y mostró a las personas que lo rodeaban sus palmas en una posición defensiva. Debajo de su máscara, solo mostraba una sonrisa divertida. Bastardo descarado. Mátalo. Inmediatamente, todos los hombres se acercaron, blandiendo sus espadas, apuñalando sus lanzas o armas de asta y aplastando sus garrotes contra el cuerpo del emperador. Todos escucharon el sonido del metal chocando y se elevaron chispas cuando las armas entraron en contacto con la piel del hombre.
Todos los piratas solo pudieron abrir mucho los ojos al presenciar la figura inmóvil del espíritu del zorro mientras sus armas se inclinaban sobre su cuerpo. Los sables quedaron abollados, las masas se hicieron añicos y las lanzas se partieron por la mitad. Mientras tanto, el enmascarado en él solo se esforzaba ligeramente sin usar ningún haki. Tekai, cuerpo de hierro, ha pasado un tiempo desde que lo usé. Pero dejaré de meterme con ustedes. En ese instante, todos los hombres intentaron saltar hacia atrás, pero eran demasiado lentos. 10 veces Shigan, pistola de dedo. Las manos de Enel se movieron a gran velocidad y 10 de los hombres fueron alcanzados en un instante. Sus armaduras, de cuero o metal, se doblaron y rompieron. En un instante, 10 hombres recibieron un pequeño agujero en el pecho y fueron enviados volando entre los árboles a su alrededor. Sin embargo, los otros 5 hombres que habían logrado dar un paso atrás no se salvaron, ya que la larga pierna de Enel salió disparada en un instante. Rankiaku látigo. En lugar de un corte volador, la patada hizo que la presión del aire se moviera hacia los piratas, más parecido a un látigo de aire comprimido. El látigo entró en contacto con ellos, perforando y rompiendo extremidades y huesos, mientras los últimos hombres también salían volando, todos en diferentes direcciones. En ese momento, los Gifters estaban más que ansiosos, uno de ellos inmediatamente se acercó, con las manos grandes y peludas y los puños cubiertos con un par de guanteletes puntiagudos. Golpe de búfalo. El puñetazo del Gifter sin nombre conectó con el pecho del emperador, solo para que las púas en la parte superior de sus nudillos se rompieran y él sintiera que los huesos de sus brazos se rompían. Kuke. Ni siquiera logró confundirse adecuadamente antes de que Enel hiciera otro movimiento. Shigan, pistola de mano. Toda su mano atravesó el costado del hombre, enviándolo a él y a uno de sus brazos a volar en diferentes direcciones. Luego, Enel arrojó la sangre al suelo. Bueno, deténlo. Vuelve e informa esto a los demás. 3 de los Gifters inmediatamente decidieron trabajar juntos, mientras que el último inmediatamente se giró y salió corriendo, con rasgos similares a los de un ciervo. Enel sonrió a los últimos 3 hombres, mientras todos se preparaban para hacer un movimiento. Desafortunadamente no lo lograron, ya que Enel ya estaba frente a ellos en un abrir y cerrar de ojos, su figura se volvió borrosa cuando apareció entre ellos. En ese mismo instante, Enel usó Shigan 3 veces, enviándolos a todos al suelo y rompiendo las armas en sus manos. Ahora bien, esto debería atraer suficiente atención de los demás. Todavía tendré que asegurarme de que Amigasa Village no se vea afectada por este pequeño truco. Enel se limpió la sangre de los dedos mientras se alejaba. Y todo funcionó como un reloj. Los piratas de las bestias invadieron ese bosque, con muchos Gifters para tratar de detectar al perpetrador. La única pista que tenían era una descripción apresurada de la apariencia. Al poco tiempo, esa figura apareció de nuevo, masacrando a un campamento entero en una parte diferente del bosque. Esta vez, algunos detalles más estaban disponibles. Algunos piratas más experimentados pudieron determinar que el agresor estaba usando los 6 poderes. Lo que significaba una cosa, el gobierno está actuando en nuestra contra. Evidentemente, estos asuntos iban a ser motivo de gran preocupación. Y como un reloj, los piratas de las bestias comenzaron a intentar tomar medidas enérgicas contra posibles espías del gobierno mundial. El propio Kaido parecía no estar tan involucrado o ni siquiera consciente de lo que estaba sucediendo actualmente. La situación estaba siendo manejada por uno de los Tobiropo restantes ahora, a saber, Black Maria. Era solo cuestión de tiempo antes de que los agentes que se escondían dentro de la capital de las flores fueran descubiertos de sus escondites. Estaban lejos de pasar desapercibidos, y parecía que los piratas de las bestias tenían sus ojos puestos en ellos desde hacía un tiempo. Estaban en una cuerda floja, y la aparición de ese agente rojo, el llamado Espíritu Zorro, fue el último clavo en el ataque para ellos. Todo terminó en aproximadamente 2 semanas, uno de los agentes incluso murió en el proceso. Muchos matones de los piratas bestia también fueron derrotados, pero en el momento en que Black Maria intervino personalmente, todo quedó hecho. Enel solo pudo reír un poco al sentir que los agentes del gobierno mundial fueron expulsados inadvertidamente del país. Con eso, el gobierno mundial había perdido sus ojos dentro del país, lo cual era terriblemente conveniente, ya que muchos de los eventos que sucedían no eran algo que Enel quisiera que vieran. También era poco probable que tomaran alguna medida y enviaran una figura más poderosa para echar un vistazo a Wano. Kaido era mucho más fuerte que antes y ellos lo sabían. Lo más probable es que tampoco estuvieran dispuestos a gastar esos recursos mientras la guerra tocaba a sus puertas. ¿Eso resuelve eso? ¿Todavía queda mucho tiempo?
Con las semanas que le quedaban, Enel decidió hacer lo que más necesitaba, entrenar su Haki. Ahora bien, no tenía un maestro con él en la cueva en la que residía, pero tenía muy buenos sentidos. Así que decidió simplemente escuchar las lecciones que Luffy estaba recibiendo e inmediatamente comenzó a entrenar destrucción interna junto con sombrero de paja. El concepto detrás de esto era bastante simple y seguía los principios de emisión a los que Enel ya estaba acostumbrado. Era solo cuestión de tiempo antes de que Enel obtuviera algo parecido a dominarlo. Pero el revestimiento de conquistador fue un poco más complicado. El emperador tenía la mentalidad correcta, pero aún necesitaba un poco de meditación para lograr cubrir su puño con el haki del conquistador. Aún así, Enel no pudo evitar sonreír cuando vio su puño cubierto por una efímera aura azul. Y así, los días se convirtieron en noches y el ciclo se repitió hasta que finalmente llegó el momento. Luffy, Kid y Francisco escaparon de prisión junto con samuráis y otros esclavos, ayudados por algunos de los sombreros de paja restantes como Brook, Sanji y Jinbei y por los vainas rojas. El día está a la vuelta de la esquina, debería convocar una reunión con todos antes de que todo se derrumbe. Fiesta de sombrero de paja incluida. Capítulo 244. Resultados de la capacitación, hora del baño, llamado a la acción. Narración POF. Enel resopló, su aliento salió disparado como una pequeña ola de vapor concentrada mientras permanecía sin camisa frente a una gran roca. A su alrededor había un campo lleno de escombros, estructuras rotas y árboles. Se quedó allí sin camisa, su yukata estaba cuidadosamente doblada y colocada sobre una de las rocas más grandes, con su máscara de zorro descansando justo encima de ella. Enel inhaló profundamente antes de exhalar una vez más. Presionó su palma derecha sobre la roca frente a él. Su palma dejó una huella profunda frente a la roca antes de que un aura azul cubría todo el brazo del Rey del Cielo. En un instante, el haki fue proyectado hacia adelante, justo en el centro de esa roca. Sin ninguna lucha, la roca se agrietó y se astilló, y pedazos volaron en todas direcciones, sumándose a los escombros que ya estaban esparcidos por todo el campo. Finalmente, consiguió algo de dominio sobre ello. Enel se mostró ampliamente feliz cuando finalmente realizó con éxito una aplicación avanzada de armamento Haki. La destrucción interna era una de las formas que Luffy había utilizado originalmente para dañar a Kaido durante su larga batalla en el original. Enel podía sentir que Luffy había dominado la destrucción interna antes que él y que ya había escapado de prisión junto con todos los demás miembros relevantes. Parecía haber reconocido a Francisco y también lo ayudó a escapar. Con su nuevo poder, Luffy seguramente intentaría enfrentarse a Kaido nuevamente, pero esta vez, la destrucción interna, incluso el revestimiento de conquistador, no iba a ser suficiente para vencer a Kaido. Sin embargo, esta vez, Luffy no luchará contra él solo. Enel sonoro mientras agitaba su puño y se acercaba a un pequeño estanque, que descansaba a un lado, un poco más lejos de su área de entrenamiento. El emperador se desnudó y se deslizó en el agua, solo le llegaba hasta el ombligo mientras estaba sentado, por lo que no había peligro de que se ahogara en ella. Tan pronto como entró, el emperador calentó el agua y la controló para que se convirtiera en algo más parecido a un jacuzzi. El emperador soltó un profundo suspiro mientras sonreía y cerraba los ojos. Holgazaneando, ¿verdad? Una voz femenina resonó por todo el campo cerca de él. Enel abrió uno de sus ojos y sonriendo. Su ojo vio a una mujer con cabello negro suelto que vestía un kimono morado con patrones cuadrados blancos y morados. Sus ojos eran de un azul cerúleo y su sonrisa embriagadora. Robin, muy atrevido de tu parte al interrumpir mi hora de baño, la sonrisa del emperador no disminuyó ni un poco mientras el agua alrededor de sus músculos cincelados continuaba burbujeando. No era otro que Nico Robin, la arqueóloga de la tripulación de sombrero de paja. Parecía estar mirándolo bastante, pero sus partes íntimas estaban bien escondidas en una capa de burbujas y niebla, por lo que principalmente solo miraba su abdomen y brazos. «Sabes que no puedo evitar controlarte después del susto que nos diste a todos». Robin sonrió un poco mientras comenzaba a quitarse lentamente su kimono, para sorpresa de Enel. El emperador inmediatamente cerró los ojos, brindándole a la arqueóloga algo de privacidad por respeto. Después de todo, no habían llegado tan lejos, eran muy conscientes de las intenciones del otro y esencialmente habían estado viviendo juntos durante el entrenamiento de Enel, pero no habían llegado mucho más allá de simplemente abrazarse por la noche. Sin embargo, parecía que Robin no era del tipo tímida, no es que Enel necesitara que se lo recordaran. Había sido muy pasivo durante toda su relación ya que no estaba en el espacio mental adecuado para una relación. Demonios, ni siquiera tenía la seguridad de que sería capaz de despertar y dar una pelea adecuada en la guerra. Ahora,
Incluso estaba seguro de que ganaría con un poco más de preparación, así que tal vez finalmente había llegado el momento de soltarse un poco. Sintió que Robin se había quitado toda la ropa de manera descarada, y antes de que la arqueóloga pudiera siquiera comprobar si en él la había mirado, uno de los lóbulos de su oreja salió disparado del agua y se envolvió alrededor de su cintura. Inmediatamente gritó de sorpresa cuando la arrastraron a la pequeña piscina sin ninguna resistencia. El agua salpicó alto cuando aterrizó con su rostro directamente en el pecho rocoso del emperador, su propio pecho acolchado presionando contra su torso. Para sorpresa del emperador, la mujer se sonrojó. Oh, cómo cambian las tornas, el rey sonrió mientras acariciaba la cabeza de la mujer y continuaba relajándose. Ven negrita, en verdad, Robin intentó continuar con su acto anterior, pero claramente todavía se estaba recuperando. Parecía que en él había permanecido pasivo durante tanto tiempo que el hecho de que tomara medidas de cualquier manera le salía del campo izquierdo. ¿Qué puedo decir? Todavía soy un hombre con necesidades, el emperador sonrió, y Robin pareció estar totalmente de acuerdo también. Podía sentir su trasero acolchado sentado sobre algo, y sabía que no era una pierna, aunque algunas personas podrían haberla confundido con una. En serio, voy a tener algunos problemas en el futuro, ¿no? Parecía que en él era en general más grande que el ser humano promedio en todos los aspectos, no solo en altura. Pero Robin no hizo ningún comentario sobre eso directamente, en lugar de eso simplemente suspiró y se acurrucó más cerca de él, respirando un suspiro de alivio en su pecho. Me alegro de que estés aquí, eso fue todo lo que dijo al recordar la escena del oro fundido lloviendo del cielo. En aquel entonces, ella realmente había creído que algo malo había sucedido. Había visto la forma masiva de Kaido chocando con Enel. Había sentido el poder de Kaido y se horrorizó al sentir que Enel realmente había perdido. Estuvo en estado de shock durante unos minutos, razón por la cual no pudo evitar que su capitán atacara a Kaido también. Demonios, apenas podía mantener el rumbo. ¿Cómo exactamente podría empezar a detener a Luffy? La espalda de Enel era la más grande que jamás había visto antes. Para ella, él era un pilar de fuerza, el pegamento que mantenía unido al ejército más fuerte del mundo. Él era el instrumento que ayudaría a traer la paz al mundo, pero también era el hombre que ella había terminado amando. No se pudo evitar. La exposición prolongada a él y sus travesuras, durante el entrenamiento, la investigación y los viajes, la llevó a desarrollar sentimientos por él. Antes ni siquiera pensaba que fuera posible desarrollar tales sentimientos, pero la vida le demostró que estaba equivocada. Y en él era el hombre que amaba. Y ver no solo la luz de la esperanza del mundo posiblemente apagada, sino también morir al hombre que amaba, fue demasiado para la arqueóloga por un momento. Le tomó unos buenos minutos recuperar la compostura. Solo podía morderse los labios y esperar lo mejor. La captura de Luffy tampoco ayudó a su estado mental. Pero todavía estaba decidida a sobrevivir y ayudar a su tripulación. Sin embargo, lo que la calmó por completo fue aproximadamente una semana después, cuando en él se topó con ella. Ahora bien, puede que lo haya planteado como una coincidencia en ese momento, pero Robin estaba más que consciente de las habilidades del emperador. Probablemente sintió que ella estaba angustiada y decidió hacerle una visita. Honestamente, Robin simplemente estaba molesta porque no lo había visitado antes. Y a partir de ese momento, Robin se pegó al emperador casi como si ella hubiera estado pegada a él. Y, para su alegría, en él no puso ninguna objeción. Incluso invitándola a vivir con él mientras entrena. El emperador también la mantuvo actualizada sobre sus compañeros de tripulación y los ayudó si se metían en demasiados problemas. Esa era la esencia de su acuerdo actual. Ahora, simplemente se estaban relajando en un charco de agua poco profundo, y Robin casi se quedaba dormida debido a lo cómoda que estaba. Los dos permanecieron así un buen rato, sin prisa alguna por levantarse. Mientras tanto, en él también se dedicó a la multitarea. Hacer cosas como detener una ejecución injusta y ayudar a algunas aldeas deshaciéndose de algunos piratas bestia. Una tormenta sin lluvia azotó la isla de Wano, y en ese momento, a Enel realmente no le importaba si Kaido se daba cuenta o no de que todavía estaba allí. Incluso si Kaido fuera fuerte, aún así sería derrotado. Si iba a ser debido a los esfuerzos combinados de todos, o solo a Enel después de su fracaso, eso estaría por verse. Pero Enel no pudo evitar parpadear un par de veces, al darse cuenta de que ya era hora de que los vainas rojas partieran hacia Onigashima, ya que ya estaban todos reunidos en un solo lugar. Creo que es hora de llamar a todos. Enel exhaló un suspiro mientras se tensaba un poco, antes de relajarse aún más, haciendo que Robin, medio dormida, se deslizara un poco hacia abajo antes de atraparla con un brazo. Mejor no dejar que se sumerja demasiado en el agua.
Aunque técnicamente el agua siempre estaba en movimiento ya que estaban en un jacuzzi, él no quiso correr ningún riesgo y dejó que Robin se debilitara momentáneamente. No era como si estuviera formando un río en ese pequeño estanque. Solo estaba calentando el agua y burbujeando. Robin todavía era una consumidora de la fruta del diablo, y si se sumergiera hasta el cuello, aún experimentaría lo que cualquier consumidor de la fruta del diablo experimentaba en el agua. ¿Pasó algo? Robin parecía un poco mareada cuando estaba a punto de levantarse, pero él la sorprendió levantándose primero y levantándola en el proceso. Nada en realidad, es solo que debemos prepararnos. Parece que las cosas están avanzando y tengo que contactar a todos los de mi lado también. Él sonrió mientras la sostenía contra su pecho con un brazo mientras recogía su ropa con el otro. Robin se sonrojó un poco, pero esta vez logró recuperarse instantáneamente. Supongo que se acabó la diversión, ¿eh? Parecía que había vuelto a ser la de siempre. Incluso parecía decepcionada. ¿Eso significa que tienes que salir para contactar a todos hoy? Dudo que te lleve mucho tiempo con tu velocidad, pero aún así. Su pregunta hizo que el emperador levantara una ceja. ¿Por qué me molestaría en contactarlos a todos uno por uno? Puedo simplemente llamarlos, susurrarles al oído. Él bostezó un poco mientras caminaba hacia la pequeña cueva que había excavado. El interior estaba decorado adecuadamente, con una gran mesa y dos grandes sillas, una más grande que la otra. También había una cama de piedra, con una variedad de hojas verdes encima. Parecía moderadamente cómodo. Él colocó suavemente a Robin en la cama y comenzó a vestirse lentamente. Robin se quedó allí unos segundos antes de suspirar y levantarse, siguiendo su ejemplo y también vistiéndose. Mientras tanto, hizo algunas preguntas. Cosas como ¿y desde cuándo puedes susurrarle al oído a la gente? Y la próxima vez que me coloques así en la cama será mejor que hagas lo contrario de vestirte, ¿me oyes? Él respondió al primero con una explicación adecuada y al segundo con un murmullo juguetón. Su explicación de su poder también fue bastante simple. Él le recordó cómo siempre podía escuchar las conversaciones con la ayuda de su haki de observación y su fruta del diablo. Básicamente, podía escuchar las voces de todos dentro de esas ondas. Después de despertar y entrenar su fruta también en las últimas semanas, se dio cuenta de que también podía hacer lo contrario de escuchar. Sí, el emperador había ideado una forma de proyectar su voz a través de ondas electromagnéticas. Y ni siquiera fue difícil ni nada por el estilo. Más bien, le resultaba tan sencillo como escuchar las conversaciones. Básicamente, podía proyectar su voz en todo o no directamente a las personas que quisiera cuando quisiera. Y después de que él y Robin se vistieron, tosió lentamente un par de veces con el puño cerrado y abrió la boca. Hola a todos, soy Enel, vengan a verme a la región de Kibi, cerca del pico Onotawa. Tienen exactamente 2 días. Ni siquiera se molestó en salir de su casa, simplemente proyectó su voz a través de ondas electromagnéticas cerca de las personas que quería que lo escucharan. Y todo eso fue esperar. Espero que no estés planeando quedarte ahí parado y esperando. ¿Verdad? Preguntó Robin, con una sonrisa en los labios tan pronto como se dio cuenta de que todavía le quedaban 2 días con Enel. Bueno. Supongo que ciertamente podemos intentar entrenar un poco mientras tanto. El emperador simplemente le contestó a Robin. Capítulo 245. Spar, llegada y plan. Narración Pof. Jaja. Enel se rió mientras gruñía y agitaba su puño una vez más, rompiendo el suelo debajo de él y haciendo que todas las manos que brotaban a su alrededor desaparecieran. Robin tarareó mientras el sudor le corría por la frente. Estaban usando sabiamente el tiempo restante. Robin fue quien sugirió el combate. Quería ver hasta dónde había llegado. Y Enel estuvo de acuerdo con solo unas pocas condiciones. Iba a limitarse a usar únicamente su cuerpo, sin ninguna habilidad de fruta del diablo. En esencia, si usara su fruta del diablo de alguna manera, perdería el combate. También decidió hacer una apuesta interesante. Quien perder estará a los caprichos del ganador durante un día entero. Sin duda fue una apuesta divertida y los incentivaron a ambos a hacer lo mejor que podían, bueno, dentro de lo razonable. El emperador todavía se muestra bastante reacio a hacerle daño. Robin podía sentirlo contenido con cada golpe. Y en verdad, eso no la entristeció ni la enojó de ninguna manera. En cambio, se sintió motivada. Le mostraré que ya no soy la misma mujer que salvó del campamento de esclavos de la construcción de puentes. Tenía un objetivo y iba a alcanzarlo por cualquier medio necesario. Entonces, le dio a Enel una sonrisa temblorosa e inmediatamente juntó las manos. Gigante Fleur. Serpiente marina. Su voz sonó como una campana fuerte en ese pequeño campo de batalla.
Dos brazos gigantescos brotaron del suelo, uno detrás de Enel y otro detrás de Robin. Ambos se pusieron negros y abofetearon a Enel como ágiles serpientes, moviéndose de maneras que eran imposibles para un humano normal. El Rey del Cielo no pudo evitar quedar impresionado en ese momento. Inmediatamente, ambos puños se oscurecieron mientras golpeaba los dos brazos gigantes. Golpeó en un ángulo muy específico, haciendo que ambas palmas se deslizaran a sus costados y contando en sus caminos. Bien. Pero no lo suficiente. Gritó el emperador mientras sus palmas oscurecidas brillaban bajo la luz del sol. Robin, sin embargo, parecía impasible. Sus brazos continuaron moviéndose. Los ojos de Enel se enrojecieron por un segundo cuando vislumbró el futuro y miró hacia los lados. Los brazos gigantescos parecían enrollarse uno alrededor del otro en lugar de continuar hacia un lado. Formaron una torre improvisada alrededor del emperador, y operaron más brazos, formando una prisión grande y bastante resistente. En la parte superior, dos brazos apuntando hacia abajo. Gigante flor. Torre de la serpiente. Los ojos de Enel se movieron rápidamente cuando notó que todas las paredes de la torre se volvieron negras. El emperador pudo ver algunos ojos saliendo de las paredes siempre fuera de su alcance, desapareciendo y reapareciendo constantemente cuando Robin decidió mantener siempre un ojo literal sobre él. Sus ojos brillaron un poco al sentirse genuinamente impresionado por su progreso. Sintió cierto orgullo al ver hasta dónde había llegado, pero no olvidó dónde estaba y qué estaba haciendo. En lugar de elogiarla, optó por intentar irritarla. ¿Cuál es el plan aquí, señorita? Sabes muy bien que ahora puedo hacerte daño con cada uno de estos brazos que usaste para construir la torre. El emperador habló con voz divertida, apretó el puño y relajó su cuerpo mientras usaba aún más su haki de observación, tratando de observar los próximos ataques de Robin. HMPH, como si pudieras hacerles daño. Mi armamento no es tan débil, Enel. El emperador parpadeó un par de veces al escuchar la voz bastante altiva de Robin a través de las canosas paredes de la torre de la serpiente. Ya lo veremos. Enel decidió poner eso a prueba de inmediato, formando un puño con la mano mientras golpeaba la pared más cercana a él. Observó cómo la carne de la pared se ondulaba, sintió que su puñetazo se conectaba e incluso entraba ligeramente en la pared. Pero al mismo tiempo, podía sentir que no le había hecho ningún daño. Cuerpo y armamento de hierro, junto con artes de papel. Enel inmediatamente dio un paso atrás cuando unos brazos surgieron de la pared y trataron de agarrarlo. Los esquivó y retrocedió nuevamente hacia el centro de la torre, con los ojos muy abiertos por el asombro. En ese momento, ni siquiera pudo ocultar el orgullo en su mirada y sonrisa. Pensar que a ella se le ocurriría algo como esto, supongo que los de sombrero de paja ya no tienen solo un trío de monstruos. Parecía que las propiedades de la fruta del diablo de Robin le permitieron encontrar una manera de usar artes de papel y cuerpo y armamento de hierro al mismo tiempo, algo que era extremadamente difícil de lograr normalmente. Lo había hecho con facilidad y a una escala que en él nunca había visto en el pasado. Los brazos formaron una red extremadamente dura a su alrededor. Aún así, debería poder escapar de aquí. Entonces en él escuchó la voz de Robin sonar desde afuera. Aplastar. En un instante, palmeras gigantes brotaron de las paredes. Todos corrieron hacia Enel desde muchos ángulos, formando lo que parecía una cúpula de palmeras. El emperador actuó de inmediato y sus pies pisaron pesadamente el suelo. Los dedos de sus pies se clavaron ligeramente mientras formaba un puño que inmediatamente se volvió negro y ganó un aura azulada a su alrededor. Su puño se movió hacia el suelo como un meteoro, incluso prendiéndose fuego justo antes de tocar la tierra. Se escuchó un golpe ensordecedor de tímpanos cuando el suelo debajo de Enel explotó casi instantáneamente, cuya onda de choque pareció detener las palmas en seco. Pero para sorpresa de Enel, la torre de la serpiente todavía estaba intacta. Eso no fue suficiente para romperlo. El emperador había hecho un cráter gigantesco en el suelo con ese golpe, pero a diferencia de antes, romper el campo no fue suficiente para disipar las manos. En cambio, crecieron un poco más hasta cubrir la mayor parte del cráter que en él había formado. Mierda, supongo que tengo que usar eso después de todo. En ese momento, el emperador se limitó a suspirar. Inmediatamente remató desde su posición, usando a Zoro y alcanzando una de las paredes con facilidad. Tocó la pared carnosa e inmediatamente decenas de brazos brotaron como flores de la pared, enredando su cuerpo desde varios ángulos e incluso tratando de estrangularlo. En él no hizo nada para detenerlos ni bloquearlos. En cambio, simplemente cerró los ojos y frotó suavemente la pared frente a él. Inmediatamente su fuerza de voluntad se movió, irrumpió hacia adelante, entró en el brazo y causó estragos en su interior.
El emperador pudo escuchar un pequeño silbido de dolor desde el otro lado de la pared, y en ese momento se detuvo. La torre que lo rodeaba cayó. Y todos los brazos que lo sostenían también desaparecieron en pétalos. La sonrisa de Enel disminuyó un poco cuando la pared frente a él cayó y reveló a Robin exhausta y herida, parecía estar frotándose específicamente el hombro derecho. Entonces, gracias por no romperme el brazo allí. Enel estuvo a punto de disculparse, pero Robin ni siquiera le dio la oportunidad. El resultado de la pelea fue bastante claro a sus ojos. Enel había estado conteniéndose toda la pelea, esa técnica que le había visto entrenar a diario era sin duda más devastadora de lo que pensaba. Había pensado que si fortaleciera su voluntad lo suficiente, sería capaz de resistirla. Pero la destrucción interna no era algo que pudiera bloquearse tan fácilmente. Al final del día, fue una aplicación avanzada de armamento aquí. Aunque en él se había reprimido mucho, Robin todavía sentía mucho dolor en el brazo. Probablemente en él tampoco había querido usarlo contra ella, sintiendo que era injusto y que la lastimaría demasiado, lo cual era cierto. Sabía lo que estaba a punto de decir, pero no tenía ganas de escucharlo pedir perdón por pelear durante un combate. En él parecía finalmente poder darse cuenta de eso ahora, así que simplemente sacudió la cabeza y le dio unas palmaditas en el hombro. De nada. Fue una gran pelea, ciertamente no esperaba que mostraras tanta fuerza. Robin le dedicó al emperador una sonrisa temblorosa y se limitó a negar con la cabeza. Bueno, al menos lo intenté. Quería ver que también coincido contigo. La arqueóloga se cruzó de brazos y cerró los ojos, inclinándose ligeramente hacia Enel. Lo hiciste muy bien, no tengo ninguna queja. Enel le dio unas palmaditas en la cabeza y continuó dándole la misma cálida sonrisa a la que se había acostumbrado. No, entonces, me pregunto qué me vas a hacer durante el día siguiente, casi como si fuera al presionar un botón, la sonrisa de Robin se volvió traviesa al recordar los detalles de su apuesta. Enel tragó saliva en ese momento, entrecerrando los ojos mientras parecía estar sumido en sus pensamientos durante unos segundos. Bueno, nada realmente. Parece que nuestro tiempo ya se ha acabado. El emperador sacudió la cabeza y giró la cabeza para mirar hacia un lado, donde un grupo bastante extraño de personas se acercaba a su pequeña área de entrenamiento. Robin suspiró decepcionada cuando finalmente también se dio cuenta de que todos habían llegado. Sin duda era un grupo extraño, por decirlo menos. Garp estaba arrastrando a Luffy en una llave de cabeza. Sanji y Zoro discutían constantemente sobre quién hacía más trabajo al asaltar un campamento de los piratas bestias. Zephyr estaba comiendo un poco de dango y silbando tranquilamente. Al parecer, Francisco ya estaba curado y estaba compartiendo algo de dango con Bonnie. Shiki simplemente estaba flotando mientras roncaba. Y Brook estaba haciendo algunos chistes para aligerar el ambiente. El resto de los sombrero de paja también estaban haciendo sus propias cosas, principalmente estresados por estar cerca de los legendarios miembros de la tripulación de Enel. Killer y Kid caminaban con valentía, aunque Enel todavía podía sentir bastante miedo dentro de Kid. Y Lau estaba bastante relajado, en realidad parecía bastante feliz de ver al Rey del Cielo. Enel sonrió al verlos a todos juntos. Había sentido que todos y cada uno de ellos llegaban al pie de la montaña individualmente en diferentes lugares. Sus caminos parecieron entrelazarse mientras subían la montaña. El combate de Enel con Robin había hecho suficiente ruido para atraerlos al lugar correcto, por lo que no fue una sorpresa que hubieran aparecido en ese momento. Al menos salvaron a Enel de las burlas de Robin. Todos son bienvenidos. Robin también pareció olvidarse de sus bromas al ver al resto de su tripulación, corrió del lado de Enel y abrazó a Nami con una cara llena de alivio. Ustedes dos seguramente se estaban divirtiendo aquí, gruñó Garp mientras miraba el estado arruinado del campo. Abuelo, déjame ir. Luffy continuó gritando mientras estaba atrapado en el mismo brazo. No voy a dejar que te vayas y te maten al azar. Garp simplemente se burló de la petición de su nieto. Capitán. Gracias por venir a rescatarme. Francisco ignoró por completo a la familia Monkey y decidió caminar hacia su capitán e inclinarse. Después de escapar de la prisión, Shiki se aseguró de localizarlo y llevarlo a Bonnie, donde ella le dio un par de puñetazos en la cabeza por ser imprudente y luego lo curó. Es natural, Francisco, me alegra ver que estás nuevamente en plena forma. Enel sonrió y le dio una palmada en el hombro a su ala derecha. Tengo que estar en plena forma, ¿no? Estamos a punto de asaltar Onigashima, ¿no? Francisco se rió un poco y habló en voz lo suficientemente alta para que todos lo escucharan. ¿Qué? Todos ustedes, bastardos, también quieren derrotar a Kaido. Gritó Kid, apretando el puño mientras Killer parecía estar tratando de calmarlo.
Haz fila, chico. Todo el mundo quiere un pedazo de ese dragón bastardo. Sé que no puedo esperar para tenerlo en mis manos. Garp frunció el ceño a Kid, quien pareció encogerse un poco hacia atrás frente al ex-héroe marine. También tengo una cuenta pendiente con él, dijo Francisco mientras agarraba el mango de su espada. Había logrado recuperarlo después de escapar del cautiverio, el sable de Xebec. Afortunadamente, Kaido no lo reconoció o no le importó y simplemente permitió que los guardias del campamento de esclavos lo arrojaran al almacén. Yo también he estado buscando una buena pelea durante meses. Sepir hizo crujir sus nudillos con su brazo metálico y les dedicó a todos una sonrisa de confianza. También quiero meterle un poco de tierra en la boca a ese bastardo, declaró Shiki mientras continuaba flotando en su lugar por encima de todos los demás. En él exagerando al sentir que la mayoría de los sombreros de paja más débiles presentes se angustiaban ante la atmósfera agresiva. Ahora, calmémonos. Podemos usar toda esa agresión más tarde cuando nos enfrentemos a Kaido. En él se cruzó de brazos y se partió el cuello. Muy bien. Entonces, ¿quién irá primero? Kid preguntó y se cruzó de brazos. Todavía era bastante inflexible en luchar contra Kaido él mismo. Ante su pregunta, mucha gente empezó a decir que querían ir primero. Luffy incluso logró escapar de alguna manera de las manos de Garp y tratar de recuperar el honor. ¿Oh, ustedes creen que irán uno tras otro? En él ladeó la cabeza con un poco de confusión en su mirada. No esperaba una respuesta, ya que no quería quedar aturdido por su estupidez. En cambio, continuó hablando con una amplia sonrisa de come mierda. No, todos ustedes estarán saltando sobre Kaido. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó.